Bueno amigos, en el video de hoy vamos a estar probando este disco diamantado para metal de la marca Clever y vamos a hacer la comparativa contra un disco abrasivo de corte de 1 milímetro. No vamos a mostrar la marca para evitar problemas, así que vamos a estar haciendo la prueba y la comparativa. Vamos a leer bien las indicaciones, lo que dice el disco diamantado. Lo vamos a poner en la moladora y como siempre lo vamos a probar a full como estamos acostumbrados en el canal, para darle nuestra apreciación final. Bien, lo que dice acá, 13.300 RPM máximo, disco diamantado para metal, instrucciones de uso. Verifica el sentido de corte indicado por las flechas, o sea que tiene sentido de corte, de giro. Tenemos que fijarnos cuando lo coloquemos. El disco debe centrarse firmemente, trae una arandela por si no combina en el diámetro de nuestra moladora. Utilice gafas de seguridad, lo que nosotros ya sabemos y que venimos repitiendo siempre en el canal. Manténgase fuera de la línea de corte, ya lo sabemos. No retire el protector de la máquina, por supuesto lo hemos remarcado siempre. No apretar el disco contra el metal a cortar. El disco debe cortar por sí solo. En caso de realizar presión en el corte, podría producirse la rotura del disco. Y si el disco se recalienta, hágalo girar en el aire hasta que se enfríe. Y acá nos dice por qué elegir discos diamantados para metal. Rinden hasta 50 veces más que los discos de pasta, corte constante, menos recambio de disco, corte más rápido y suave, no se rompen, más seguridad. Así que bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver si es cierto todas estas características. Bien, ahí ya lo tenemos fuera del envoltorio. Fíjense, el diámetro es prácticamente igual. El agujero del centro también, así que no creo que necesite ningún tipo de suplemento centrador. Así que vamos a proceder a colocarlo en la moladora y empezamos a hacer las pruebas. Bueno, ya tenemos puesto el abrasivo y acá pusimos un caño galvanizado de buena pared. Para hacer las pruebas vamos a cortar todo lo que podamos con el abrasivo y luego con el diamantado. Fíjense cómo está el piso, tratamos de barrer lo máximo posible para ver también los residuos que larga. Así que vamos a cortar con el abrasivo, vamos a ver la cantidad de corte, después les voy a mostrar los residuos, volvemos a barrer y ponemos el diamantado. Bueno, chatarreros, le dimos al abrasivo hasta que no dio más, fíjense. Ahora vamos a juntar los residuos, a ver cuántos cortes pudimos hacer. Vieron que tuve que más o menos acomodar la posición a medida que se iba gastando el disco, porque ya no podíamos cortar. Y les voy a dejar el sonido de ambiente también para que vean la diferencia de ruido entre un disco y otro, porque me dijeron que el diamantado hacía bastante ruido, así que ahora lo vamos a probar. Bueno, acá tenemos la prueba. 13 cortes en este caño galvanizado de buena pared. Fíjense cómo quedó el disco. Esto puede variar un poco según el disco, la marca o el uso, pero no va a variar demasiado, uno o dos más cortes. Así que bueno, vamos a colocar nuestro disco diamantado
Ahí tiene la marca, o sea que esto va a ir para arriba. Vamos a ajustar ahí y empezamos a probar con el diamantado. Bueno amigos, ahí lo ven, cortamos más del doble de lo que hicimos con el abrasivo y fíjense el disco, parece no tener daño, solamente se despintó, así que bueno, vamos a juntar, a limpiar, a contar bien y pasamos a las conclusiones finales. Fíjense, no sé si acá alcanzan a apreciar como un brillo, como un brillito, deja como que va perdiendo algún diamantado, pero obviamente deja menos que el abrasivo porque no se va gastando el disco. Acá tiene la comparativa, 13 cortes contra 29 cortes. Bueno, ahora vamos a lo más esencial. Fíjense la diferencia, el corte con abrasivo, el corte con el diamantado. El corte con diamantado calienta un poco más la pieza, se nota en el color del caño y deja un poco más de rebarba, ¿ven? Tal vez es un poco más lento, tardamos un poco más, pero siempre con las indicaciones, bueno, yo ya les he explicado cómo cortar con disco de corte, con los discos de abrasivos también. No aprieten el disco contra el corte, sino que el disco tiene que ir cortando solo. El disco no se dañó en nada, solamente la pintura. Lo que me da mucha ventaja es que no se gasta el disco, entonces nosotros cortamos un caño y con el diámetro que tiene seguimos cortando y no tenemos que cambiar la posición como tenía que hacer con el abrasivo, que quedó chico, quedó reducido el diámetro. Por ese lado me gusta muchísimo. No es mucho más ruidoso, no he sentido más ruido. Y bueno, la gente de la marca me ha dicho que en la Expo Ferretera cortaron más de 1500 cortes. Al final de este video les voy a dejar el video de la Expo Ferretera que fui a participar y van a ver que cuando yo filmé estaban en 600 cortes aproximadamente. Así que bueno, ahora les voy a dejar escrita una comparativa de precios y más o menos lo que vale cada corte en el tema del abrasivo. Y bueno, si llegamos a 1500 cortes con el diamantado, obviamente tenemos una ventaja superior contra el abrasivo. Esto es una prueba hecha en caño galvanizado de casi 2 milímetros, es de buena pared. Así que bueno, es lo que les puedo decir. Si quieren más pruebas sobre otros materiales, bueno, vamos a hacerlo en otro video. En este video quería hacer la presentación de este disco y realmente probarlo porque nunca lo había utilizado. La verdad que me gusta mucho, quedé sorprendido y bueno, anda perfectamente, es una opción válida. Y ya les repito, lo que más me gustó es que no se gasta, entonces vos estás haciendo un corte y no tenés que variar la posición, sino que directamente pasás todo el caño
con el disco diamantado. Espero que les guste, espero sus comentarios, cualquier duda me la preguntan y bueno, seguiremos probando y compartiéndoles conocimiento. Nos vemos, gente.